creí, por eso hablé, al mundo entero le anunciaré, y dándoles tu palabra, ellos vivirán. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: en verdad les digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Lo repito, más fácil le es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de los cielos. Al oírlo, los discípulos dijeron espantados: entonces, ¿quién puede salvarse? Jesús se les quedó mirando y les dijo: es imposible para los hombres, pero Dios lo puede todo. Entonces dijo Pedro a Jesús: ya ves, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué nos va a tocar? Jesús les dijo: en verdad les digo, cuando llegue la renovación y el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, también ustedes, los que me han seguido, se sentarán en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Todo el que por mí deja casa, hermanos o hermanas, padre o madre, hijos o tierras, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán últimos y muchos últimos primeros. Te agradezco, Jesús, por mostrarnos el camino y enseñarnos con paciencia la forma de avanzar hacia el Padre, de alcanzar la promesa del reino que de tu mano quieres que alcancemos. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hola, buen día para todos. Bienvenido, bienvenida a este espacio diario de Videopautas, que es un pequeño compartir y que esperamos te ayude en el diálogo que tengas hoy con el Señor. Mi nombre es Alejandro Fonseca, discípulo y matrimonio de la comunidad misionera Verbum Dei de Bogotá. La cita que compartiremos es Mateo 19, del 23 al 30. Te confirmo que cuando te dispongas a orar hoy con la palabra, encontrarás este fragmento en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 19 y yendo a los versículos del 23 al 30. Y encontramos en este pasaje una intervención sobre nuestra debilidad humana. Un mensaje que puede parecer controvertido, recibiéndolo desde una actitud mundana o incluso egocéntrica, pues es un mensaje que al recibirse con un corazón que es movido por la compasión y misericordia del Padre, pues puede explicar mucho, y si no, todo lo que conlleva pues seguir a Jesús. El Señor pues inicia aquí con una comparación que para los discípulos puede parecer exagerada, ¿no? Usando una imagen que busca darnos a entender cuál no es el camino, y pues este lo tomo como un primer punto de reflexión y lo podemos también manejar como pregunta, ¿sí? ¿Cuáles son aquellas actitudes que me apartan del reino de los cielos? O también, ¿cuál es mi percepción sobre la falsa riqueza en lo que estoy viviendo? ¿Sí? Y aclarando aquí que el rico no necesariamente es el que tiene más materialmente, sino más bien el que quiere vivir cada vez con menos incomodidades. Y para también comprender nuestra relación o posición naturalmente humana, pues vemos que los apóstoles en ese sentido le preguntan: entonces, ¿quién puede salvarse? Y aquí pues nos llama la atención que Jesús se les queda mirando. Y al vernos espantados o asombrados en esa inquietud, pues Él entiende que nos inclinamos hacia actos que pues a nuestro parecer son normales o que muchas veces nos resultan que son lo más fácil o común. Pero vemos que el seguir a Cristo no es cuestión de seguir al montón o cuestión de seguir las tendencias, como se dice ahora. Pues Él nos ha dado varias pistas sobre actitudes que rara vez suelen ser virales, como cuando nos dice: ¿de qué sirve ganar el mundo si se pierde la vida? O cuando te abofeteen, ofrece la otra mejilla, amen al enemigo y recen por quien los persiga.
Y como estas muchas más muestras que Él nos ofrece como incentivo y como enseñanza para retomar el camino hacia el reino de los cielos, que es el mismo camino hacia el Padre. Y volviendo a cuando Jesús se queda mirando a sus discípulos, entendía que lo hace además de estar observando nuestra falta de fe, lo hace también mirando o acompañando ese límite que humanamente tenemos para comprender cuál es la verdad en esa salvación que nos presenta. Y también lo hace inspirando para que busquemos ese reino, mostrándonos de primera mano que es posible para todos nosotros lograrlo. Y como segunda parte también de reflexión me surgía a partir de la claridad que busca Pedro al manifestarle pues la entrega que ha supuesto el ir tras él, tras de Jesús, que tal como describe el Señor, pues han dejado casa, familia, descendencia y herencia y se han propuesto conseguir algo ya mayor. Y en el sentido de semejante pues decisión me surgía una pregunta tal vez insolente o atrevida, y es ¿por qué vale la pena aspirar al reino de los cielos? Ya que pues estamos viendo que este pasaje va relacionado o dirigido a cómo están dadas nuestras experiencias o las metas, nuestras expectativas, perdón, o las metas que nos proponemos, o mejor, hacia el cómo, hacia dónde estamos llevando nuestra vida. Y puede que en aquellos planes que tenemos estemos tratando de atravesar también un camello por el ojo de una aguja y no nos estamos dando cuenta de por dónde estamos yendo, ¿sí? Y al contrastar cada una de estas propuestas que el mundo nos hace, pues vemos que se derrumban muchas veces como un castillo de naipes y que se desmoronan también por lo ligeras que son. Y en una en la que, por ejemplo, caí hace muchos años fue la de buscar quedar bien, o el de quedar entre los primeros puestos, por ejemplo, cuando estaba en el colegio. Y ese hacerme notar entre mis compañeros de clase, creer que una nota o un número iba a llenar mi necesidad de reconocimiento, pues que en sí no está del todo mal, porque pues cuando buscas una buena ubicación, se puede perder la dirección si no se tiene un fundamento o una perspectiva clara, y pues se pierde todo el sentido. Y al intentar quedar bien, al estudiar así, solo enfocándote en ti y conseguir buenos resultados, pues me da cuenta que poco me importaba en sí lo que los demás les pasaba, si les iba mal o no, también en sus vidas, en cómo iban también en sus materias, en cómo iban también en los estudios. Y cuando ya lo reconocí, lo noté, ya pues yo estaba terminando el bachillerato, y fue en un principio un salto hacia el otro extremo, ¿sí? Incluso fui bajando el rendimiento académico para cuando llegué allá a la universidad, y ese retomar el camino pues me costó andar tanteando entre varios despropósitos sin una meta clara. Y así estuve hasta los primeros años de ejercer ya mi profesión, en que tuve pues ya al final una primer prueba del reino que estaba cerca, que es lo que nos dice el Señor. Ya hoy por hoy pues es raro reconocer que fue gracias a conocer a mi esposa y al querer ambos casarnos que dimos también con ese propósito de nuestra vida. Y veo que pues en mi caso no fueron los primeros intentos ya, sino los últimos acercamientos que en mi juventud, por así decirlo, que encontré como tal este propósito, esta riqueza. Y es que para mí esos últimos años han sido los que más destaco de mi vida, porque han sido en el transcurso del matrimonio que me di cuenta que servir es una cuestión, es de darlo todo por el todo, que servir es una decisión, una opción muy decidida por guardar que los últimos que se vayan a convertir pues sean salvados primero,
Y ya que en ese querer ir primero, pues se implica que seamos servidores de los demás, implica una dedicación completa de 24/7, 365 días al año, tal como aquel bombero, tal como aquella enfermera que dedican todo su trabajo, toda su vida para salvar vidas, para salvar al reino. Y este querer servir así, de esta manera, pues viene de una vocación divina, más no humana, y pues nace de abrirse también a la voluntad de aquel que todo lo puede. Como nos dice Jesús, es imposible para los hombres, pero Dios lo puede todo. Y al primer paso que necesitamos dar para cualquier intento de llegar al reino es acercarnos justamente a través de la oración. Y por esto invito a que hoy no desaproveches ese espacio que tienes para sentarte, para abrir tu Biblia y entrar en diálogo con la Trinidad. Que como nuestra Santa Madre, pues nos abramos a la voluntad del Espíritu Santo y que ese hágase en mí sea siempre según la palabra de Dios. Espero que en este rato de oración que tengas hoy, pues disciernas eso que no es prioritario y te acerques más a la meta del cielo. Un buen día.